a partir del versículo 23. Hechos 19, a partir del versículo 23, ¿está? Nos dice así: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero, que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, esto me hace acordar un brasilero, pero bueno, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos son dioses, con las manos no son dioses verdaderos. Qué absurdo estaba hablando Pablo, ¿no? Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana, o Artemisa, se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque no han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unas contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para eso. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias también por tu palabra. Y gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu entre nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Nosotros queremos ver algunos contratiempos por causa del camino. El camino acá es un sinónimo de cristianismo, de estar en el Evangelio, de ser cristiano. Por algún momento y algunas regiones de Asia, pero no solamente de Asia, los cristianos no eran llamados cristianos, eran llamados los del camino. Se dice que en Antioquía de Siria fue la primera vez donde los cristianos pasaron a ser llamados cristianos, porque hasta entonces se los llamaban los del camino. Entonces es un sinónimo para cristianos. Y el ser cristiano conlleva algunos contratiempos. El no ser también. El no ser cristiano conlleva contratiempos. El ser cristiano también. Hay una diferencia calitativa entre el no ser y el ser. El no ser conlleva contratiempos que puede desencadenar en una eternidad alejada de Dios. Más allá de aquellos contratiempos que se producen en el tiempo y en la historia, en el caminar, de este consuelo que por un lado el cristiano que tiene su fe en Cristo verdadera encuentra en las dificultades, el no cristiano ni siempre tiene este lugar para apoyarse, esta paz que excede a todo entendimiento, ese consuelo en medio de muchísimas angustias. Más allá de eso, el no ser cristiano tiene como contratiempo el peor de los contratiempos, que es pasar una eternidad alejado de Dios. Pero también los cristianos tienen muchísimos contratiempos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una propuesta de cambio radical, que mueve las estructuras de nuestro ser. De manera tal que Jesucristo configuró el ser cristiano, el pertenecer al camino, como el ser una nueva criatura. Es decir, tal como vivíamos, no sirve. No sirve una reforma, no sirve una cal para blanquear, no sirve nada. Es decir, hay que nacer nuevamente. Y este nacimiento no puede ser un nacimiento natural. Tiene que ser un nacimiento producido por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que el llamamiento del Evangelio es radical. Lo que Él produce en nosotros, hermanos, no es nuevos gestos, nueva ropaje, tal como vimos domingo pasado. Esto también. Pero el Evangelio produce un cambio total, radical, que empieza en nuestra mente o en nuestro corazón y que nos transforma del todo. Y esto involucra un lenguaje nuevo, esto involucra amistades nuevas, esto involucra una serie de cuestiones. Pero son consecuencias de algo que tiene que haber pasado adentro. Si no, es pura exterioridad. Y Cristo no prometió nada. Por el contrario, combatió muchísimo durante su ministerio terrenal estas hipocresías, estas encenaciones para convencer a alguien de algo que no somos, para convencer a alguien por una apariencia, por una vestimenta, por una manera de ser que en realidad no somos. Los fariseos eran maestros en hacer eso. Bueno, acá tenemos aún en Éfeso, dejamos con Fiorella un cachito y mientras tanto yo me tomo agua. Sí. Sí. Está convocada para la alabanza de domingo que viene, el periodo. Entonces, aún en Éfeso, el ministerio de Pablo en Éfeso duró como 3 años. Él va a decir después en Hechos, un poquito más después, que él estuvo como 3 años en Éfeso.
Lucas nos habla de los primeros 3 meses, nos habla de una primera pasada de Pablo en Éfeso, donde él predica en la sinagoga, esto por el capítulo 18, él predica en la sinagoga, le piden a él que se quede más tiempo, él dice que no, pero que él va a regresar. Entonces, él regresa a Éfeso, se establece en la predicación en la sinagoga por 3 meses, algunos se convierten, otros no. Bueno, al no convertirse todos, se producen contratiempos. Algunos de los judíos que no creyeron se levantaron contra el evangelio. Pablo se retira de la sinagoga, alquila una escuela, la escuela de Tirano, del llamado Tirano por alguna razón, y allí Pablo predica por 2 años por lo menos. Y algún tiempo más él va a quedar porque después va a decir que pasó 3 años. Muchas cosas acontecieron acá, cosas que no tenemos registros, por supuesto. Lucas no nos puso en Hechos de los Apóstoles todo lo que pasó en 3 años del ministerio de Pablo. Los que se formaron en 2 años de predicación del apóstol Pablo en esta escuela de Tirano, posiblemente aquellos 12 discípulos por quien Pablo ora y en quien el Espíritu Santo se manifiesta en un Pentecostés disminuido, y seguramente después salen a predicar porque él va a decir que toda Asia había escuchado el Evangelio y no fue solamente por él, sino por aquellos a quien el propio Pablo predicó, enseñó, formó como discípulo y envió para las regiones vecinas. Entonces, muchas cosas pasaron, de muchas cosas no tenemos registro, porque Lucas registró lo que él consideraba esencial para instruir a Teófilo. Nos perdemos a veces que Lucas está escribiendo un segundo tomo a Teófilo, a quien él escribió el Evangelio de Lucas. Desde domingo pasado nosotros vimos los hijos de Esceva, del sacerdote judío, que luego de ver los milagros que Dios realizaba por medio del apóstol Pablo, entendieron que esto sería un buen lugar o un buen comienzo de una gran empresa para hacer plata. Porque si Pablo prestaba algo suyo mismo, y con esto la gente se tocaba, y Dios sanaba a esta gente, si Pablo oraba, los demonios se iban, si Pablo imponía las manos, el Espíritu Santo descendía. Y lo que Pablo hacía era decir que esto tenía que acontecer en el nombre de Jesucristo. Estos hijos de Seba vieron y dijeron, es fácil, unas palabritas nomás, en el nombre de Jesucristo. Y ahí se aventuraron a expulsar un demonio, estando ellos en una casa, con las palabritas mágicas, en el nombre de Jesucristo. No tenía vida con Dios, no conocían a Jesucristo. Los demonios sí. Los demonios sí. Y los demonios van a decir a estos hijos de Seba, nosotros conocemos a Cristo. No un conocimiento salvífico, por supuesto, ya no hay más eso, pero conocían. Pero nosotros también estamos familiarizados con el ministerio del apóstol Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Llevaron una paliza, salieron desnudos, caminando por la calle, porque se aventuraron. Este es un contratiempo del camino. Allí vimos algunas señales de la conversión, que no tienen que ver con las emociones en sí, aunque puede jugar un papel importante. No tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, tal como aconteció en Pentecostés, tal como acontece ahí en Hechos capítulo 19, y tal como acontece en la casa de Cornelio, que no es una experiencia para estar siendo buscada. Señor, repite el Pentecostés. Señor, como pasó en Hechos 2, pase acá. No es una experiencia para ser buscada, en la cual nosotros debemos poner nuestra fuerza y energía, que fue con un propósito específico, para un tiempo específico, por una cuestión muy particular. Y que después
En el correr del Nuevo Testamento esto se va disminuyendo y no vuelve a pasar. Y en la historia de la iglesia también. Pero hay algunas cosas que sí son evidencias de una conversión. Y una de ellas es el arrepentimiento. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Otra evidencia que hablamos es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esta presencia no tiene que venir con ninguna señal externa. Hablar en lenguas, caerse, levantarse, llorar, reír. Puede dar cosas así, un poco fuera de lo que estamos acá. Pero no es una regla, no es una normativa. La normativa es que en la conversión nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, pasamos a ser habitados por Dios a través de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se convierte en el sello de nuestra salvación, en la garantía de nuestra salvación. De manera que todo creyente, aquel que se arrepintió, que puso su fe en Jesucristo, su vida entregó a Cristo para ser salvo, fue justificado y recibió al Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. El que se convierte quiere bautizarse. El bautismo es un paso importante en la vida de aquel que se convierte. El bautismo es un mandamiento del Señor, tal como que tiene la misma fuerza de muchos otros mandamientos. El Señor que dijo no matarás, dijo bauticen en el nombre, o bautícense, o bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Son mandamientos de Dios. Vamos a lo que tenemos hoy. Entre los versículos 21, 22 y el 23, Pablo manifiesta su plan de ir a Roma. Él considera que aquella región está evangelizada, que el evangelio fue predicado allí. Y él quiere alzar vuelos hacia España. Pero Antioquía de Siria, que fue la iglesia enviadora de Pablo sale de Antioquía de Siria, con Bernabé, ustedes se acuerdan, Hechos capítulo 13, ya está lejos de estos planes de Pablo. Él quiere otra base, él quiere otro lugar donde estar y ser apoyado por otra iglesia. Él encuentra que Roma sería un lugar importante para él estar, compartir dones con los hermanos, es lo que él dice a los romanos, bendecir a la iglesia, ser bendecido por estar en la iglesia, y de allí que la iglesia romana lo enviara a España. Si llegó, si no llegó, hay quienes defienden que Pablo estuvo en España, hay quienes defienden que Pablo no estuvo en España, pero este es el plan de Pablo. Roma es la iglesia que va a poner plata, va a poner oración, va a poner apoyo moral, va a poner todo para que Pablo llegue a España. Ya está el vínculo con la iglesia en Antioquía de Siria, sigue este vínculo fraternal. Pero ahora el vínculo de finanzas, de apoyo, él quiere con la iglesia en Roma. Antes él dice que va a estar en Jerusalén, porque él está recaudando una ofrenda por Acacia y por Macedonia para llevar a los de Palestina. Porque en la carta de Hechos 15 se pidió que ellos no se olvidaran de los pobres en Palestina. Y Pablo levanta una ofrenda y quiere llevar esta ofrenda allá. Esto es lo que tenemos entre los versículos 21, 22 principalmente. Él despide a 2 de sus discípulos, entre ellos Timoteo, y se queda un tiempo más en Asia. Y seguramente por los eventos que se dieron en Éfeso, se queda en Éfeso. Bien, entonces el versículo 23 nos dice así: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, ¿tá? Contratiempos, fruto directamente del camino, del ser discípulo, del vivir la vida cristiana con intensidad, con integridad y con verdad. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Acá hay un negocio financiero e empresarial que era encabezado por ese Demetrio, que por lo que vemos en la secuencia del texto, tenía muchísima influencia sobre la gente que trabajaba en este oficio. Él producía
estos templecillos de plata de la diosa Diana, o en alguna versión capaz que tiene ahí Artemisa, que es el nombre latino, es la misma señora, pero Artemisa es el nombre latino de Diana. El templo se encuentra 2 columnas por lo menos de pie hoy, es un lugar muy visitado por los turistas en Grecia, en lo que era Éfeso, la antigua Éfeso. La iglesia en Éfeso recibió 3 cartas por lo menos, ¿no? Recibió la carta propia de Éfeso, una de las cartas de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis, y la carta que Pablo envió a Timoteo, que fue pastor en Éfeso. Entonces tuvo una atención muy interesante del apóstol Pablo y del propio Señor Jesucristo. Jesucristo ya corrigiendo algunas cosas que había pasado en esta iglesia que tuvo a Pablo como fundador, que tuvo a Timoteo como pastor, ¿no? Entonces, había un negocio financiero encabezado por Demetrio, que era producir réplicas del templo y de la diosa. Esto movía muchísimo a la ciudad y a la gente. El tema es que hay 2 divinidades acá que no pueden caminar juntas. Jesucristo y Diana. La Diana puede estar por allá. Ahora, lo que no puede estar en el corazón de aquellos que creen en Cristo, en el corazón de aquellos que aceptan una nueva vida. Y nosotros vimos en el capítulo que leímos anteriormente, el domingo pasado, en el mismo capítulo, pero en el texto, que la gente se llevó que los libros. Havia uma grande quantidade de gente que praticava a magia, e esta gente se llevou os livros de magia, eu que sei como era isso, se llevou e queimou todo, porque se havia convertido. E a plata que estava valorada aqueles livros era como o jornal de um ano de 150 jornaleiros. Era plata queimada aqui. Isto produjo el evangelio en el corazón de aquella gente. Y esto siguió, y ahora ya no son los libros, sino que son los templecillos de Diana. Aquellos se habían convertido y decidieron llevar los libros y quemar. Esto acá no se convirtieron. Pero al mismo tiempo empezó a ver la clientela, los clientes menguarem, disminuírem. Porque a gente iba, comprava, regalava, adorava, hacía sacrifício e todo, pero ahora con la conversión la gente dejó de comprar, de adorar, de hacer sacrificio, de alimentar aquel negocio de las divinidades, cujas divinidades no tenían nada que ver, era plata. Y Demetrio deja eso muy claro. Ahora, Demetrio no puede llegar para la gente y decir, mira, los bolsillos están vacíos y la culpa es por causa de eso acá. Havia uma estratégia melhor, e a estratégia melhor era a religiosa. Então, ele convoca a gente, ele reuniu, o versículo 25, a estos junto com os obreiros de ofícios semelhantes e dijo, companheiros, próprio de companheiros, ustedes sabem que nossa prosperidade depende deste comércio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso la cosa había corrido, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Cosa básica, ¿no? Como los contratiempos de los que no están en el camino, son tan absurdos, ¿no? Mira, hay un Señor hablando que los dioses hechos por manos humanas no son verdaderos. Y ellos se enojaron. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor. Mira cómo es. La gran diosa permita que su templo pierda el valor. Pero más allá de eso, que ella misma, que la gran diosa Diana, Artemisa, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada
de su grandeza. El absurdo de los ídolos y el absurdo de los que viven o financieramente o religiosamente de los ídolos. Están adorando a alguien que puede ser despojado por un mensaje. El mensaje que se dio en contra de Cristo siempre fortaleció el Evangelio, nunca disminuyó. Nunca disminuyó. El mensaje del Evangelio creció en el Coliseo, bajo la persecución más atroz, creció en China, crece en Corea del Norte, crece, y no solo hablan en contra, sino que llevan muchos a la muerte, llevan muchos a los campos de concentración en Corea del Norte hasta hoy, al aislamiento completo, total de familia, hijos o padres. Y el Evangelio sigue creciendo. Y Dios no es despojado de su divinidad. Dios nunca fue disminuido por una mensaje en contra del Evangelio. Pero acá está una gente preocupada de que la gran diosa Diana sea despojada de su grandeza, porque hay un loquillo allí hablando sobre el Evangelio. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, quiso presentarse, quizás él vio una manera de defender todo aquello, pero también de predicar para aquella gente toda. El teatro entraba por lo menos 25,000 personas. Entonces los discípulos no se lo permitieron. No, Pablo, no vaya, esta es una locura. Y también algunas autoridades, porque Lucas está preocupado en demostrar que Roma no está necesariamente en contra del Evangelio, que las autoridades no están en contra del Evangelio. Por eso el centurión Cornelio se convierte y pasa a la fe. Es alguien directamente de Roma que está abrazando la fe, y Lucas quiere pasar esto, por eso sus narrativas son seleccionadas. Él quiere que la gente entienda eso, que lo que empieza en Jerusalén no es para quedarse en Jerusalén y no es algo específico para los judíos, sino que mucha gente de Roma, que es el imperio del momento, está abrazando esta misma fe y que las autoridades no están en contra. Y por eso él dice también algunas de las autoridades de la provincia de Asia, y él hace cuestión de decir que eran amigos de Pablo. Pablo tenía amigos que eran autoridades, y Lucas quiere que la gente sepa eso. Le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra. Y mira esto acá que interesante. Porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se había reunido. Gritaba. La gente salió, está gritando, ¿qué hago? Voy a gritar también. Hay una ciudad casi reunida en un teatro, en asamblea ilegítima, no había sido convocada ni nada, pero está gritando, ¿y yo qué hago? Voy a gritar también. Esto pasa muchísimo, ¿no? Quizás no gritando en la calle, pero no se sabe ni por qué se está manifestando, no tiene el origen, no tiene el fundamento, no tiene nada. Anda estas marchas que pasan por ahí. Está marchando, tiene pancartas, todo eso, se pinta el cuerpo, pero busca el origen. No saben por qué están ahí. Sabe que salió una cantidad de gente y esto se habla en los medios, se habla por aquí, se habla por allá, se habla en las esquinas. Entonces, ¿qué hago? Voy también. Voy también. Ahora, el peligro es cuando esto pasa para los del camino. ¿Por qué está en el camino? Porque yo vi una cantidad de gente y voy a estar también. ¿Por qué levantar la mano? Porque una cantidad de gente levanta la mano y yo levanto también. ¿Y por qué lloras? Porque yo vi todo llorando, y si no lloro me quedo feo acá, solo yo no estoy llorando, así que voy a llorar también.
¿Por qué hablar en lenguas? Esta cosa tan famosa entre muchos. Porque está todo ahí hablando una cosa y otra, y voy a inventar una lengua para mí también. Y que Dios se arregle para entenderla. Y digo Dios porque humano es imposible. Cuando esto pasa a los del camino, cuando pasamos a emocionarnos porque alguien se emocionó solamente, cuando pasamos a seguir el camino porque alguien está siguiendo, cuando pasamos a vivir o seguir la fe porque alguien está siguiendo, este es un problema. Estamos como esta turba de gente acá que gritaba, y había una confusión porque no sabía por qué estaba gritando. Pero como tengo voz, voy a gastarla y voy a gritar. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Los judíos querían liberarse de esta percha paulina. Entonces empujaron a Alejandro para que Alejandro hablara que los judíos no tenían nada que ver con aquello. Era una cosa de Pablo, y que Pablo ya había sido rechazado en Filipo, después en Berea, después en Tesalónica antes, Berea después, y que él llegó acá. Empujan a Alejandro. Cuando Alejandro levanta la mano y ellos se dan cuenta que son judíos, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante, entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, el veneno se volvió contra el Alejandro. Un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagina lo que es eso. 2 horas, la gente gritando en defensa de Dios o de su divinidad. 2 horas hablando: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, aquí había alguien que no era del camino, pero que era cuerdo, que tenía sus razones en el lugar. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? El hombre está tranquilo porque, mira, gente, ustedes están queriendo defender algo que todos saben. Hay alguien acá que duda que Éfeso es la guardiana, un hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo. La gente está 2 horas gritando para hacer valer que Diana es la diosa de los Efesios. Y que un hombre con algunos discípulos está hablando al contrario y la gente se está convenciendo de este contrario. Entonces ahora llega el secretario y dice: ¿hay alguien acá que no sepa eso? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué tantos gritos y toda esta locura para defender algo que todos ya saben? Pero si él hablara desde otro punto de vista, él decía: mira, si es, es. Y si no es, no es. Si no es, va a caer por tierra. Y si cae por tierra, porque no es, y no vale la pena estar sosteniendo algo que no es. Ahora, si es, y es verdaderamente, no son estos gritos que van a fortalecer la divinidad de la gran diosa Diana. Puesto que estos son hechos innegables, deben guardar calma. Tranquilícense. Todos ya saben. Diana es la gran diosa. No sean tan agitados en la defensa de su divinidad. Y no hacer esto, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente. ¿Y por qué era precipitado? Porque estava em uma assembleia que não fora convocada, porque estava llevando a juízo de maneira que não eram os meios oficiais, e isto generava problema com Roma. ¿Por quê? Porque Roma dava certa liberdade e todo o que ela não queria era problemas em suas províncias. E isto poderia generar, e uma cidade que vivia tranquilo, com seus templicícios, com as finanças e com tudo isso, podia levar a destituir a aqueles secretários e aqueles procônsules de aqueles lugares.
Entonces el hombre es cuerdo y dice, mira, esto es todo precipitado. Porque han traído a estos hombres que ni roban templos y ni blasfeman a nuestras diosas, a nuestras diosas. Porque lo que Pablo estaba hablando era el Evangelio. La gente no se convirtió porque Pablo llegó y dijo, Diana es una falsa divinidad, es una idolatría pagana. La gente se estaba convirtiendo porque Pablo llegó y dijo, Jesucristo es el Salvador esperado desde siempre, Dios es el Creador esperado desde siempre, y Dios es tan Dios que no puede habitar en los templos hechos por manos humanas. El mensaje de Atenas, capítulo 17. Y la gente empezó a ver la contradicción. Mira, necesito, para dar abrigo a mi diosa, tengo que llevar un templecillo para casa. Y este me está hablando de un Dios que no puede ni habitar en templos hechos por manos humanas, porque Él es el creador de todas las cosas. Y fue a partir de ahí que empezaron a convertirse. Pero no llegó directamente atacando a Diana, o a Artemisa, o al templo. Llegó predicando el Evangelio. Y el Evangelio en sí empezó a demostrar las contradicciones todas que ellos vivían. Y el hombre se dio cuenta, dijo, entonces el secretario, versículo 37, porque han traído a estos hombres que ni roban templos y ni blasfeman a nuestra Dios. Ellos no cometieron ninguna infracción de la ley allí en Éfeso. Era injusta entonces la asamblea. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Es en este sentido acá que Pablo dice que las autoridades fueron instituidas para el bien, para el cuidado. Por eso él dice que las autoridades, no hay una que no haya sido colocada por permisión de Dios, por autoridad de Dios. Algunas de estas autoridades perverten completamente su lugar y su oficio y su función, pero otras mantienen. Esta acá dijo, mira, hay caminos legales para que Demetrio y los artífices busquen o presenten su queja. Están los procónsules dispuestos que eles vayan allá de presente, pero no en una asamblea ilegítima que no fue convocada. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Vamos convocar una asamblea, vamos armar el orden del día, porque acá era el desorden del momento, entonces el orden del día. Y si hay quórum, ahí hacemos la asamblea, y ahí como buenos bautistas que eran, vamos levantar la mano y vamos decidir o no decidir. Pero hay que ser legítima la cosa. No puede ser así de cualquier manera. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho eso, despidió a la asamblea. Bueno, yo les consumí por lo menos 30 minutos leyendo el texto. Por lo menos hicimos juntos, ¿no? Ustedes fueron acompañando y viendo todo acá. Ahora hay 4 cositas que debemos poner atención ahí. La primera de ellas, la iglesia ministra por persuasión, no por propaganda. Dios nos dejó el Evangelio. Y Pablo, cuando quiso hablar de persuasión, él dijo que persuadiría por medio del Evangelio. Por eso él dijo que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio no es el ataque directamente a cualquiera, no es un 11 de septiembre para convencer al mundo de cualquier cosa, sino que es el abrir la boca y exponer el Evangelio. Y no podemos pensar que por el abrir la boca, exponer el Evangelio, que no haya convertidos, tenemos que mejorar los medios, tenemos que mejorar, porque está bárbaro ahí, pero el Evangelio no llegó, vamos a generar algo más. No necesita. Para la conversión de los que no están en el camino, no se necesita más que predicar el Evangelio.
Porque en la predicación del Evangelio obra el Espíritu de Dios en el corazón humano para que la gente entienda su pecado, su naturaleza pecaminosa, se arrepienta de sus pecados y confíen en Cristo para la vida eterna. Pero el Evangelio no es la propaganda, no son los festivales, es el Evangelio. Porque fue lo que Dios dejó. Al abdicarnos del Evangelio, estamos hablando que Dios nos dio una herramienta o un mensaje que no tiene la eficacia para comunicar el poder de Dios en el siglo XXI. Sirvió bastante para Pablo, allá en Tesalónica, con 4 fines de semana, una iglesia está surgiendo, pero no para nosotros en el siglo XXI, donde la gente es tan moderna, donde hay tantas nuevas maneras de ver la vida y de vivir esta vida. Entonces tenemos que mejorar el Evangelio con una propaganda, no necesita, hermanos, no necesita. Si la iglesia predica el Evangelio, si predicamos el Evangelio y no hay convertidos, el problema no es nuestro, es de Dios. Pero si nosotros querendo mejorar el Evangelio, inventamos cosas que Dios nos dejó, el problema no es de Dios, es nuestro. Y ahí complica. Y ahí complica. Quedémonos en lo básico, pero fundamental, esencial, el Evangelio. El Evangelio. Y Dios va a convertir todos aquellos que Él quiere convertir por la predicación del Evangelio. Pero es el Evangelio. No estoy diciendo que no hay otras, que nosotros no podemos organizarnos con mejor comunicación, con mejor expansión. No estoy hablando nada de eso. Esto también entra. Pero yo quiero decir que el mensaje para la salvación es el Evangelio. No es la propaganda. Porque los que vienen por la propaganda, el día que no haya propaganda, se van. El que viene por la publicidad, cuando ya no haya más publicidad, o la publicidad no se renueve, y hoy hay que renovarse a cada 30 segundos, se van. Los que vienen por el Evangelio son traídos por el Espíritu Santo de Dios, y mientras haya Evangelio van a quedar, porque vinieron por el Evangelio, y no por la propaganda. Segunda cuestión. Nosotros estamos para proclamar la verdad de Dios y no mentiras religiosas de los hombres. Es fundamental eso. La gente pasó 2 horas gritando en defensa de Diana y de su comercio, por supuesto. Pero 2 horas gritando. Algunos sabían por qué gritaban, otros no, pero gritaban. Al fin y al cabo se manifestaba, 2 horas. Mentiras. Mentira tan grande que necesita la gente gritando en defensa de esta diosa para que ella no sea despojada. Despojada. Si lo que nosotros predicamos genera el miedo de que alguien llegue y nos pueda desenmascarar por lo que predicamos, es falso. Porque el Evangelio es verdadero. Pero si tenemos miedo de que alguien llegando pueda quitarnos, despojarnos de este Evangelio, estamos predicando otro Evangelio. Entonces proclamamos la verdad de Dios y no mentiras religiosas de los hombres. No los ángeles que descendieron y revelaron el libro de los fulanos. O el que tuvo, en fin, todo eso que tenemos, siempre con un ángel revelando. Y mucha gente empeñada en la propagación de eso. Proclamemos la verdad de Dios. Y nuestro motivo, hermanos, nuestro motivo es el amor y no la cólera, no la ira. No la ira. La motivación para la predicación del Evangelio no es la idolatría, es la gloria de Dios. No son los perdidos, es la gloria del Señor.
y nos movemos por amor al Señor. Pablo dijo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, él dijo que el amor de Cristo nos constriñe, porque estamos convencidos de esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, el amor de Cristo nos constriñe. Y lo que nos impulsa a predicar el Evangelio no son los perdidos, no pueden ser los perdidos. Porque los perdidos siempre estarán. Cristo va a volver y va a haber gente perdida. El impulso para la predicación es Dios, su gloria. Y ese Dios que nos llena de amor, que ha demostrado misericordia a los perdidos. Y ahí nosotros que fuimos encontrados por Cristo, anunciamos esta misericordia a los que están perdidos, por amor a Cristo. Para que Cristo sea glorificado, para que el Padre sea exaltado. Y para que los perdidos sean encontrados y vivan eternamente con Dios. Pero no es la cólera, no es la ira, no es la envidia, no son los celos. No salimos a predicar porque la iglesia allí está creciendo. Empezó después que nosotros, pero ya tiene 70. Y nosotros que estamos acá, junto con Noé, todavía somos 40. No es eso lo que impulsa. No es eso. Es el amor. Las motivaciones tienen que ser correctas también. Aún en la envidia, Dios va a salvar gente por la predicación del Evangelio. Pablo dijo, no me importa cómo predican, desde que prediquen el Evangelio. Pero ele estava falando desde outra perspectiva. Ele não estava falando que era a motivação correta. Ele estava falando que aquela gente com a motivação incorreta estava contribuindo igual, porque estava predicando o Evangelho. Pero nós, del caminho, devemos buscar a motivação correta. Nossa motivação sigue sendo que a glória de Deus, não a alabanza de los hombres. Não podemos cair nessa. Predicar para ser aplaudidos, ou predicar para que nos vejam acá, que somos uma igreja enorme, porque usamos a propaganda, a publicidade, os meios, financiamos isto, financiamos aquele outro, e agora somos vistos, somos aplaudidos, e agora podemos sacar foto com o secretário do governo. Que coisa, não? Secretário do governo. Como se empapam os cristianos de tanta porqueria. Es impresionante. Motivación es la gloria de Dios, no la alabanza de los hombres. Pablo podría haber llegado allá y para tener toda aquella gente comprar unos templecillos de Diana también, decir, Bárbara acá, mira el grupo es grande, voy a ponerme bien con esta gente. Llegó y predicó lo que él creía, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primeramente los judíos, luego todos los demás. Pero la gloria de Dios y no la alabanza de los seres humanos. Si esperamos alabanza humana, estamos fuera de lo que es la motivación para la predicación del Evangelio. El Evangelio no se predica por demanda. El Evangelio no se predica por encomienda. El Evangelio se predica por amor y por mandamiento. Amor a Dios y porque hay un mandamiento de la predicación del Evangelio. La iglesia no se mueve por propaganda, aunque cabe, entra a hacer expandirse lo que ella hace, pero la iglesia se mueve por persuasión que viene por medio del Evangelio. El Evangelio es el arma que Dios dio a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la gente y a nosotros. El Evangelio. Todo eso. Y proclamar a Dios y no las mentiras religiosas del mundo. Así que el Señor nos ayude con eso. Ser una iglesia que ministra por persuasión y no por propaganda. No nos deje caer en eso. Caer en eso. La iglesia que dice, necesitamos mejorar esto acá y aquello allá y aquello, y nos olvidemos del Evangelio. Que no nos mueva las mentiras religiosas, bautistas, presbiterianas, no importa cuál, pero que no nos mueva eso, sino la verdad de Dios. Que nuestro motivo sea el amor y no la envidia, la cólera, la ira. Que sea la gloria de Dios y no la alabanza de los hombres. Pablo hizo todo lo que hizo y terminó con la cabeza cortada, sin ninguna alabanza humana.
abandonado por muchos de los propios compañeros. No hubo alabanza humana. Pero él pudo decir, desde ya la corona de justicia y de gloria me está preparada. ¿Por qué? Porque ministró la verdad de Dios. Que Dios nos dé también su gracia para eso. Para ser iglesia así, anclada en el Evangelio, que no negocia sus principios a cambio de publicidad y propaganda, y que no se mueva por celo, por envidia y por ira, sino por amor, buscando la gloria del Señor. Amén. Oramos al Señor. Dios, te alabamos y te glorificamos por el ministerio tuyo a través del apóstol Pablo, Timoteo, toda esta gente que tú levantaste allí en Asia, más específicamente en Éfeso, y por los convertidos por medio de tu evangelio en toda la historia. También por nosotros, que tú nos has sacado, Señor, del foso, nos has sacado, Padre, de la oscuridad y nos has colocado en tu luz por medio del evangelio. Todos nosotros tuvimos que escuchar el evangelio, Señor, y ser blanco de tu Santo Espíritu para darnos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa y volvernos a ti. Así, Señor, que ayúdanos a ser una iglesia anclada en tu evangelio, no movida por propaganda, publicidad, modismos, oh Dios. E não uma turba de gente gritando sem saber por que grita, ou defendendo algo que não necessita defender, Senhor. Porque se é, é, e se não é, que não seja. Ajuda-nos a mover-nos também buscando tu glória, por amor, ó Deus, e não por cólera. A viver por tu verdade e não por las mentiras religiosas, ó Padre. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda cada um acá, individualmente, como família e como igreja. Família de fé. A amparar-se em tu evangelho, Senhor. Poder tuyo para a salvação. A viver neste evangelho, Senhor. Quebranta nossas vidas, transforma nosso caráter cada dia, Senhor, e leva-nos a viver tu vontade sempre, ó Padre. Bendiga a cada los niños, que cresçam, ó Deus, sanos, a pesar desta sociedade, dessa geração enferma, pero firmes em caráter, fuerte em suas emoções, ó Deus, e convertidos a ti, Senhor, por tu poder, ó Padre. Bendíganos como padres, também a ser exemplo e a llevarlos al ejemplo superior, infalible que es Cristo. Señor, abra nuestros ojos, nuestra mente, para no dejarnos ser engañados por cualquier mentira y por cualquier motivación equivocada, sino que buscar tu gloria y el honor de tu nombre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia y en el mundo, Señor. Dejamos, ó Deus, contigo esta semana para que tu gracia y tu misericordia siga sobre nosotros, renovándose a cada mañana, dándonos, ó Deus, lo necesario para no olvidarnos de ti y para no blasfemar contra ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga tu iglesia. Bendiga a los que están enfermos, da sanidad, ó Deus, para cada uno. Bendiga, Señor, los que están tristes, desolados, que tú puedes estar dando consuelo y paz. Señor, obra en la vida de cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.